personalidades Buenos días, queridos miembros del jurado, maestros y demás personalidades que nos honran con su presencia. En el día de hoy estaremos compartiendo los conocimientos sobre las competencias didácticas en la formación inicial del profesorado de educación física y un análisis de los estudiantes de término de la Facultad de Ciencias de la Educación en la UAS Centro Mao del año 2026. Este análisis estará sustentado por los compañeros estudiantes Juan Ariel Rodríguez, Adonis Rodríguez, Luis Ángel Bueno, Juan Félix Pérez y Nelson Rafael Reynoso, quien les expone. En la contextualización de este tema, en la formación inicial del profesorado, la investigación se desarrolla con estudiantes de término de la licenciatura en educación física de la UAS Centro Mao, quienes se encuentran en la etapa final de su formación académica y práctica, próxima a su incorporación al ejercicio profesional. En cuanto a la importancia de las competencias didácticas, son fundamentales en la preparación de los futuros docentes, ya que les permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanzas adecuados a las necesidades de los estudiantes y a las demandas del currículo basado en competencias. En el contexto de la UAS Centro Mao, el estudio se realizará en la UAS Centro Mao, ubicado en el municipio de Mao, provincia Valverde. Este centro regional contribuye a la formación de profesionales de la región noroeste, incluyendo estudiantes de la licenciatura en educación física, constituyendo así al desarrollo y escenario específico donde se analizará el nivel de competencias didácticas de los estudiantes de término durante el año 2026. El problema que planteamos es la formación inicial de los docentes de educación física, la cual requiere el desarrollo de competencias didácticas que les permitan planificar, aplicar estrategias metodológicas, evaluar los aprendizajes y utilizar adecuadamente recursos tecnológicos y materiales didácticos. En ese sentido, resulta necesario diagnosticar el nivel de competencias didácticas de los estudiantes de término de la licenciatura en educación física de la UAS Centro Mao, debido a que se encuentran próximos a incorporarse al ejercicio profesional y deben contar con las capacidades necesarias para responder a las demandas actuales del sistema educativo. Sin embargo, en el contexto específico de la UAS Centro Mao, se
evidencia una ausencia de información sistematizada y verificable que permita determinar con precisión el nivel de desarrollo de dichas competencias en los estudiantes de término. Esta carencia limita la identificación de las fortalezas y debilidades presentes en su formación didáctica. Por tanto, surge la necesidad de realizar un diagnóstico que proporcione evidencia concreta sobre el nivel de competencias didácticas alcanzado por esos estudiantes antes de su egreso y posterior incorporación al ejercicio docente. Preguntas y objetivos. Pregunta general: ¿cuáles son las competencias didácticas en la formación inicial del profesorado de educación física? Análisis de los estudiantes de término de la Facultad de Ciencias de la Educación en la UAS Centro Mao, año 2026. Objetivos generales: determinar la competencia didáctica en la formación inicial del profesorado de educación física. Análisis de los estudiantes de término de la Facultad de las Ciencias de la Educación en la UAS Centro Mao, año 2026. Objetivos específicos: identificar el nivel de competencia en la planificación didáctica, analizar el manejo de estrategias metodológicas para la enseñanza de la educación física, evaluar el dominio de la competencia relacionada con la evaluación de los aprendizajes, analizar el uso de recursos tecnológicos y materiales didácticos. Justificación, tenemos varias: académica. La investigación permitirá conocer el nivel de competencia didáctica de los estudiantes de término de la educación física de la UAS Centro Mao, identificando fortalezas y aspectos que requieren fortalecimiento antes de su incorporación al ejercicio profesional. Científica. El estudio aportará información sobre la competencia didáctica en la formación inicial del profesorado de educación física, generando evidencias que podrían servir de referencia para futuras investigaciones relacionadas con esta temática. Institucional. Los resultados proporcionan información útil a la UAS Centro Mao para identificar necesidades formativas y orientar posibles acciones de mejora en los procesos de enseñanza, la estrategia metodológica y la formación de los futuros docentes. Social. La investigación contribuirá indirectamente al mejoramiento de la calidad educativa, ya que una adecuada formación didáctica de los futuros docentes puede favorecer mejores procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos. En nuestro marco teórico podemos ver varios conceptos como son competencias didácticas, conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al docente planificar, desarrollar y evaluar de manera adecuada el proceso de enseñanza y aprendizaje. Formación docente, proceso de preparación académica y profesional, mediante el cual los futuros docentes adquieren las competencias necesarias para desempeñar eficazmente su labor educativa. Educación física, área educativa orientada al desarrollo integral de los estudiantes mediante actividades físicas, deportivas, recreativas y expresivas que favorecen su bienestar y desarrollo. Evaluación, proceso sistemático mediante el cual recopila y analiza información para valorar
las aprendizajes alcanzados por los estudiantes y orientar decisiones pedagógicas. Inclusión, principio educativo que busca garantizar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, atendiendo sus diferentes características, necesidades y ritmo de aprendizaje. Nuestra metodología, enfoque cuantitativo, porque permite medir las competencias didácticas mediante estatus numérico. Tipo, descriptivo, porque busca identificar y describir el nivel de competencias didácticas de los estudiantes. En el diseño fue no experimental y transversal, porque no se manipulan las variables y los datos se recogen en un solo momento. En la población, aproximadamente 300 estudiantes de la educación física de término UAS Centro Mao, con una muestra de 50 estudiantes. Instrumento, cuestionario, estructurado en la escala de Likert relacionado con las decisiones de las competencias didácticas. Nuestras variables fueron competencias didácticas, formación inicial. Presentación de resultados. Aquí nosotros vamos a mostrarles una muestra de las preguntas cerradas que realizamos en la encuesta a los estudiantes de término de este centro, al estudiante de término de licenciatura de educación física de este centro educativo. La pregunta, elaboró planificaciones alineadas con el currículum por competencia. Los resultados evidencian que el 52% de los docentes indicó estar de acuerdo y un 4% totalmente de acuerdo en que elabora planificaciones con el currículum por competencia, lo que refleja una adecuada orientación de la planificación hacia las exigencias curriculares. A su vez, el 28% mantuvo una posición neutral, lo que sugiere oportunidades para fortalecer esta competencia. En menor proporción, el 12% manifestó estar totalmente en desacuerdo, mientras un 4% estuvo en desacuerdo, mostrando diferentes niveles de percepción sobre la planificación basada en competencia. En la pregunta, seleccionó contenidos adecuados al nivel educativo. Los resultados muestran que el 56% de los docentes estuvo totalmente de acuerdo y un 24% manifestó estar de acuerdo en que selecciona contenidos adecuados al nivel educativo, lo que refleja un dominio favorable en la adecuación de contenidos al contexto de la enseñanza, fortaleciendo la valoración positiva de esta competencia. En menor proporción, el 16% expresó estar totalmente en desacuerdo y un 4% optó por estar en una posición neutral, evidenciando que aún existen diferencias en la percepción sobre la práctica docente. Retroalimentó oportunamente a los estudiantes. Los resultados evidencian que el 48% de los docentes estuvo totalmente de acuerdo y un 24% manifestó estar simplemente de acuerdo en que retroalimenta oportunamente a los estudiantes, lo que refleja una evaluación favorable por esta práctica. Un 12% optó por una posición neutral. En contraste, un 12% expresó estar totalmente en desacuerdo y un 4% en desacuerdo, lo que sugiere que aún existen oportunidades para fortalecer la retroalimentación oportuna durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Realizó una evaluación formativa durante las clases. Los resultados evidencian que el 52% de los docentes estuvo totalmente de acuerdo, junto con un 20% que necesitó estar de acuerdo en que realiza evaluación formativa durante las clases, lo que refleja una predicción favorable sobre la incorporación de este tipo de evaluación en el proceso de enseñanza. En contraste, un 12% optó una posición neutral y otro 2% expresó estar en total desacuerdo y un 4%
en desacuerdo, lo que indica que no existen oportunidades para fortalecer la aplicación sistemática de la evaluación formativa en algunos docentes. Las conclusiones. Objetivo específico 1, identificar el nivel de competencia en la planificación didáctica. Se evidencia que los docentes presentan un dominio, que presentan un nivel favorable de competencias en la planificación didáctica, reflejados en la definición de los objetivos claros, la selección de contenidos acordes con el nivel educativo y la organización de las actividades de forma secuencial y coherente. Objetivo específico 2, analizar el manejo de estrategia metodológica para la enseñanza de la educación física. Se observa un adecuado manejo de estrategia metodológica orientadas al aprendizaje activo, evidenciados en la utilización de metodología y, participativas, la adaptación de las actividades, a la característica del grupo, la promoción del aprendizaje cooperativos y el desarrollo de experiencias centradas en el estudiante. Objetivo específico 3, evaluar el dominio de las competencias relacionadas con la evaluación de los aprendizajes. Se constata que los docentes muestran un dominio satisfactorio de las competencias vinculadas con la evaluación del aprendizaje. Al diseñar instrumentos pertinentes, aplicar procesos de evaluación formativa, utilizar rúbricas y valorar de manera integral los contenidos, habilidades y actitudes de los estudiantes. Objetivo específico 4, analizar el uso de recursos tecnológicos y materiales didácticos. Se evidencia que los docentes incorporan recursos tecnológicos y materiales didácticos como apoyos al proceso de enseñanza de la educación física, contribuyendo a enriquecer las actividades y a favorecer experiencia del aprendizaje más dinámica e interactiva. También se observa una disposición positiva hacia el empleo de estos recursos para fortalecer la motivación y la participación del estudiantado durante las clases. Recomendaciones al MESI: fortalece los planes de estudio de formación docente, promover la capacitación continua de los docentes universitarios, impulsar la evaluación de las competencias profesionales antes del egreso, fomentar investigaciones e innovaciones en educación física. A la dirección de la UAS Centro Mao, fortalecer la práctica docentes y experiencia supervisada, organizar talleres sobre metodología, evaluación y tecnología, mejorar la disponibilidad de recursos tecnológicos y didácticos, dar seguimientos y retroalimentación a los estudiantes en su práctica, mantener actualizados el currículo de su área. A los docentes, mantener una actualización profesional continua, aplicar metodología activa e innovadora, diversificar las estrategias e instrumentos de la evaluación, integrar recursos tecnológicos y materiales didácticos, reflexionar continuamente
sobre su práctica docente. Queremos agradecerles muy especialmente a estos miembros del jurado, maestros y demás personalidades que nos honraron con su presencia, atención y distinción. Muchísimas gracias por su tiempo y dedicación con nosotros. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones.